Hoy nos adentraremos en el corazón de Compostela, no solo para hablar de fe y milagros, sino para poner bajo la lupa de la historia y la arqueología el relato funcional de una de las peregrinaciones más importantes del mundo, el Camino de Santiago. ¿Fue realmente un barco de piedra el que trajo los restos del apóstol? ¿Qué sabemos de los sarcófagos antiguos? ¿Y por qué esta leyenda sigue moviendo a millones de personas siglos después? Prepárense para un viaje fascinante. Santiago, entre el cielo, la piedra y la historia. Nuestra historia comienza hace casi 2000 años. En el año 44 después de Cristo. El apóstol Santiago el Mayor, el primer apóstol mártir, ha sido decapitado en Jerusalén. Pero la leyenda nos dice que aquí no termina su viaje. Sus fieles discípulos, Teodoro y Atanasio, recogen su cuerpo y lo depositan en lo que se ha dado en llamar una nave de piedra. Sin velas ni remos, guiada solo por la mano divina. Esta embarcación cruza el Mediterráneo y el Atlántico, desafiando toda lógica, hasta llegar a las costas de lo que hoy conocemos como Galicia, concretamente Iria Flavia, la actual Padrón. Aquí, los discípulos se encuentran con la reina Lupa, una figura pagana que tras una inicial hostilidad y la manifestación de varios milagros, como la conversión de sus toros salvajes en mansos bueyes para arrastrar el cuerpo del apóstol, se convierte al cristianismo. Es ella quien les cede un lugar en el bosque de Liberum Donum para que den sepultura a Santiago. El apóstol descansa entonces en su tumba, acompañado de sus discípulos, y allí permanecerá, olvidado, durante casi 8 siglos. El relato da un salto hasta el siglo IX. Un ermitaño de nombre Pelayo, que vivía en el monte Libredón, comienza a observar un fenómeno extraordinario. Luces misteriosas que brillan en un cielo nocturno, como una lluvia de estrellas, señalando un punto exacto en el bosque. Impresionado, Pelayo informa al obispo Teodomiro de Iria Flavia. El obispo, al investigar, descubre una tumba con 3 cuerpos, identificando uno de ellos como el del apóstol Santiago. Este hallazgo, datado aproximadamente en el año 813, no solo dio origen al nombre de Compostela, tradicionalmente Campus Stellae, o Campo de la Estrella, sino que marcó el inicio de una nueva era. Fue el rey Alfonso II el Casto, el primer peregrino de la historia, quien visitó el lugar y ordenó construir una pequeña iglesia, el germen de la actual Catedral de Santiago. Así nació Compostela, un faro de fe y el destino de millones de peregrinos. Ahora, dejando por un momento la leyenda, pongamos los pies en la tierra de la historia y la arqueología. ¿Qué sabemos del sarcófago que, según la tradición, contiene los restos de Santiago? La urna que hoy se venera en la cripta de la Catedral de Santiago es efectivamente un sarcófago romano tardo antiguo. Son piezas funerarias comunes en la época, que podían ser de mármol o en menor medida de granito. A menudo estaban decorados con relieves, aunque también los había en epígrafos, es decir, sin inscripciones. Es plausible que en una zona tan romanizada como Galicia existieran este tipo de enterramientos. De hecho, Iria Flavia, la antigua Padrón, era un punto romano importante. Cuando hablamos de la identificación de los restos en el siglo IX, es crucial entender el contexto. Estamos en la Alta Edad Media, en una península ibérica donde los reinos cristianos del norte luchaban por su supervivencia frente a Al-Ándalus. El descubrimiento de una tumba apostólica era un hito no solo religioso, sino también político y un poderoso aglutinador. Los estudios forenses realizados en el siglo XIX, cuando los restos se redescubrieron tras haber sido ocultados por seguridad, confirmaron la presencia de 3 individuos:
Sin embargo, la identificación científica definitiva del apóstol, tal como hoy la concebiríamos con pruebas de ADN, es imposible. Pero esto no resta valor a la fe que ha movido a los peregrinos durante siglos. Para entender mejor, consideremos otros sarcófagos de la época. En la península ibérica se han encontrado numerosos ejemplos de sarcófagos paleocristianos en lugares como Tarragona o Córdoba. Esto nos demuestra que el hallazgo de un sarcófago romano o tardoantiguo en un lugar como Compostela no era algo fuera de lo común en el contexto arqueológico. Lo extraordinario fue la identificación de su ocupante. Volvamos ahora a ese evento tan llamativo de la leyenda: la nave de piedra. Desde el punto de vista de la física y el sentido común, la respuesta es clara: la piedra no flota. Un barco hecho de roca, tal como lo imaginamos, es físicamente imposible. Entonces, ¿por qué esta imagen tan potente ha calado tan hondo en la leyenda? La razón principal es el milagro. La nave de piedra es una forma de enfatizar la intervención divina, la providencia de Dios que guía el cuerpo del apóstol hasta su destino final, más allá de cualquier obstáculo natural. Es un recurso narrativo común en las vidas de los santos para subrayar su santidad y la protección celestial. Además, podríamos buscar interpretaciones simbólicas. La roca, la piedra, es un símbolo recurrente en el cristianismo, que nos remite a la fe inquebrantable, a la solidez de la Iglesia. ¿Pudo ser una confusión lingüística? Quizá una barca cargada de piedra, el sarcófago, se transformó con el tiempo en una barca hecha de piedra. También hay influencias culturales. En las leyendas celtas, especialmente de Irlanda y Bretaña, encontramos relatos de santos que viajan en objetos o barcas de piedra. En la propia Galicia, la Costa da Morte, nos encontramos con el santuario de la Virgen de la Barca en Muxía, donde grandes rocas son asociadas popularmente con los restos de una barca de piedra en la que, según la leyenda, la Virgen María se le apareció a Santiago. Esto refuerza la idea de la piedra flotante en el imaginario popular gallego. El Padrón, el famoso Pedrón, una piedra a la que la tradición asocia con el amarre o el desembarco de la nave de piedra, es en realidad una antigua ara romana. Sin embargo, su asociación legendaria es tan fuerte que se ha convertido en un símbolo indiscutible del inicio del camino. La leyenda de la tumba de Santiago y su nave de piedra es un fascinante tejido de creencias, necesidades políticas y la poderosa narrativa que da sentido a un fenómeno cultural como el Camino de Santiago. Aunque los datos históricos nos inviten a la cautela sobre los detalles más milagrosos, esto no resta un ápice de valor espiritual y cultural de la tumba de Santiago. El sarcófago que descansa en la cripta de la catedral es el punto final del viaje, no solo geográfico, sino también introspectivo para millones de personas. La fuerza de las leyendas no radica en su literalidad, sino en su capacidad para inspirar, unir y dar significado a la vida de las personas. La tumba de Santiago, más allá de cualquier debate histórico o arqueológico, es un símbolo poderoso que ha trascendido la propia leyenda, convirtiéndose en el corazón latente de Europa.